Bueno, en nombre de la Cosa Freudiana, le damos los buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con terminar la puntuación de la clase del seminario del acto. Perla Vario y Laura Rosenberg van a continuar proponiéndonos los ejes para la discusión. Y después están todos invitados a levantar la mano, que saben todos que queda debajo de la lista de participantes, o en el celular, o en el nombre de cada uno, a veces hay unos puntitos donde uno puede levantar la mano, y si no, al final del listado está la opción levantar la mano, porque cuando uno hace la reacción de la manito, enseguida desaparece, así que no queda registrado en el listado. Si alguno no puede, se desmutea y pide la palabra, porque si a alguien no le sale levantar la mano, es la única opción. Yo voy a estar atenta para organizar el listado de participantes. Bueno, y después, como todas las reuniones, les comentamos que vamos a poner un CBU para todos aquellos que quieran colaborar. Es una colaboración voluntaria de 200 pesos para el sostenimiento, digamos, de la actividad. Y se dirige en cada reunión la transferencia a un CBU diferente. Bueno, así que le doy la palabra a Perla y a Laura. Muchas gracias. Hola, buen día. Bueno, hoy vamos a tomar con Laura un punteo, vamos a hacer un punteo de la clase para retomar los ejes de la clase 1 del seminario 15, que nosotros fuimos pensando, cuando la fuimos armando, fuimos tomando y pensando este punteo para tomar ejemplos clínicos del acto. Así que una de las cosas que vamos pensando es, bueno, lo que Lacan dice que no es, va diciendo lo que no es el acto psicoanalítico. También se pregunta lo que es. Y lo que no, empieza como a esbozarlo en esta primera clase, ¿no? Dice, no es motricidad, no es acto reflejo, y no se trata tampoco de una descarga de tensión. No es la sesión ni es la interpretación. Pero se trata sí, dice, del significante, que el acto analítico es significante, o que debe analizarse en relación a ese concepto de significante. La noción de acto psicoanalítico es ya una definición del análisis. El análisis es un acto e implica o supone un acto que involucra la relación del sujeto y del analista, con el analista, ¿no? Esto produce, decíamos la vez anterior, un acontecimiento, y este acontecimiento, tomando el concepto de Badiou, de acontecimiento, produce consecuencias. Después retoma y habla de cuando llama al otro extremo de pensar el acto, de la acción, habla del lugar que se le ha dado a la acción para pensar el pensamiento, y toma las teorías psicologizantes, habla de Rapaport, y lo que hace mucha hincapié es que es una tendencia, son teorías que unen la acción al pensamiento. A nosotros se nos iba ocurriendo, por ejemplo, otras teorías que, por ejemplo, trabajan mucho las visualizaciones, ¿no? O en las fobias, es decir, que le van dando como recetas de qué hacer para que puedan vencer, salir o enfrentarse a determinados espacios, es decir, que unen el pensamiento con la acción. Él habla de estas teorías psicologizantes y también toma a Pavlov en este modelo de arco reflejo y va a decir que para él es un efecto pasivo,
que busca analizar el comportamiento, pero que no responde a una necesidad, sería del animal, ¿no? Sino hace signo y lo asocia también a Pavlov como sujeto de la ciencia. Después va a tomar el acta de nacimiento para destacar la inscripción, iba a decir que en alguna parte está destaca la inscripción en alguna parte, el correlato de significante, que no falta jamás en lo que va a constituir un acto. El correlato significante, dice, forma parte de lo que constituye un acto. Tomar lo que preexiste al nacimiento. ¿Existía antes el inconsciente? ¿Quién lo sabría? Para las viñetas clínicas estuve pensando estas reflexiones acerca del acto. Podemos pensar que el acto analítico es soporte de la transferencia y de la interpretación. Es decir, es el amor de transferencia, el odio en la transferencia, y lo que allí se dice toma su función por referencia al acto. Y la idea de soporte es que existe algo también, pensamos, insoportable en el análisis. De allí que el analista a veces se horrorice ante su acto, en la medida que el trabajo que hace soporte, supone la castración del analista. Define al acto como un hacer, la conjunción de un acto que instituye un hacer, pero un hacer que no es suyo, sino del analizante, que es el que habla y por quien se ven los efectos, y se ven los efectos por la palabra, en el analizante. Para poder pensar estas viñetas, relato 2 viñetas breves para pensar y para abrir la discusión sobre el acto analítico. En la sala de espera están el papá y el niño. Este niño es derivado por impulsiones, desbordes, se mete abajo de la mesa, se tapa la cara con la capucha de la campera, no mira. Trae en la mano un alfajor y se le caen las migas. El papá le grita: ¿no ves lo que haces? Mirá cómo ensucias todo. Yo no era así, yo era prolijo. El niño sale corriendo, gritando: lo odio, lo odio. Sale corriendo para el baño, yo salgo corriendo atrás, intenta cerrar la puerta, trabo la puerta porque temo en ese momento, intenta cerrar la puerta del baño, trabo y él hace fuerza con sus manitos. Tomo las manitos, las acaricio y le digo que él es, y lo nombro su nombre, que él es él, que me deje pasar y que vamos a hablar. Y le digo: vos sos F, por su nombre, y no me confundo ni te confundís, vos sos tal, vos tenés un papá que tiene una historia, que tuvo otros papás, que fue a otra escuela. Esto produjo en el niño que pueda empezar a hablar en las sesiones. Otra escena, trae al niño a la mamá y al papá. El niño pasa con ellos, gritan que lo tuvieron que ir a buscar a la escuela, que él le pegó a un compañero y lo tuvieron que ir a buscar, que el profesor explica la situación y que su hijo no pudo esperar la intervención docente y le pegó muy mal a un compañero. El padre dice que no lo entienden al hijo, que en esa escuela no entienden nada, que son un desastre. La mamá le pregunta al niño por qué le pegó. El padre grita: siempre le das la razón a los otros. No me defendés. El niño grita: yo no fui. Ella grita: siempre me haces pasar papelones en la escuela.
Mis intentos de pensar la situación eran imposibles. Los gritos y los insultos eran cada vez más fuertes. Y digo, mis vecinos deben estar llamando a la policía. Deben estar pensando que está pasando un episodio muy grave en el consultorio de la psicóloga. Se debe estar dando un episodio de violencia. Va a tener que intervenir. Esto produce un silencio y podemos retomar la sesión. Bueno, hasta aquí es lo que yo pude ir puntuando con estos dos ejemplos para que después podamos con estos ejes abrir al debate. Hola, ¿cómo les va? Buen día. En silencio, Silvia. Bueno, buen día a todos. Voy a retomar algunas cuestiones y presentar distintas viñetas para poder acompañar esta puntuación. Volviendo a leer la clase, me encontré con una idea de Lacan que no había tomado en cuenta antes, que era lo que él llama función del acto. Él lo vincula al sujeto implicado en él, a la desaparición, a la producción y desaparición del sujeto a partir del acto, y a la huella que inscribe esta presencia-ausencia que el acto produce respecto al sujeto. Tomando en cuenta la inscripción, el correlato significante, el franquear un umbral, el que trae consecuencias, y a esto Lacan lo llama valor de acto, que es otra palabra que no había tomado en cuenta, valor de acto, función del acto y valor del acto. Podemos decir que lo propio del acto en ese sentido es el corte. Un analista Juan Ritbo cuenta en una clase que él da sobre el acto de una paciente que habla de pérdidas de sangre, y el analista en un momento le dice, hablemos de otra cosa, no me hable más de las pérdidas. Hizo un corte y allí interrumpió el flujo de esa asociación, un corte que separó y implicó hablar de otra cosa, empalmó de otra manera. Ahí Lacan ubica la cuestión del salto, asociado a una invención. No se trata de una cuestión binaria ni lineal. En todos los textos que yo leí sobre el acto, me costó encontrar intervenciones que lo definan. El acto es la interpretación, es totalmente ajeno a la acción. ¿El acto es del analista, del paciente o del entre dos? ¿Es posible pensar un acto que se pueda anticipar o siempre es el a posteriori que lo inscribe? El acto como lectura deja de lado absolutamente una orientación de la escucha que lo precede e incluso que lo predispone. ¿Cómo se vincula esto con lo que hay de sorpresivo e incalculable del corte que él produce? ¿Es lo mismo lo que el analista cree que efectuó de su intervención que el efecto que el paciente dice y muestra haber tenido a partir de esa afectación que se produjo por él? Todas preguntas para las que no tengo una respuesta. Les voy a contar un relato clínico. Un paciente con muchos años de análisis, cuyo tema central era su dificultad para tomar una mujer con decisión, que le permita elegirla. Constantemente aparecían ideas de estar con un hombre, que lo llevaban a actings de encuentros furtivos, degradantes para él, pero a los que no podía resistirse. En cierto momento, y estando en un vínculo con una chica con la que tiene una relación bastante satisfactoria para él, y dando muchas vueltas alrededor de su historia familiar y a sus vínculos con sus otros, relata un episodio donde, siendo la víspera de su cumpleaños y estando en una reunión, él, su novia
su papá, la mujer del padre y otros familiares, relata que el padre, era la víspera, o sea, iba a empezar el cumpleaños a las 12. Relata que el padre no esperó a las 12, se fue 12 menos cuarto, no esperó a las 12 para saludarlo. Su indiferencia es notoria para él. Vuelve a su casa, deja a la novia en su casa, no convivían, y llama a un hombre al que visita en medio de la madrugada. A la sesión siguiente, hablando de este hecho, se produce el subrayado de esta palabra indiferencia y su lazo con el imperioso empuje a verse con un hombre luego de esa conclusión que saca de su padre. Lo indiferente del padre a la indiferencia respecto a su posición sexuada. Ubicar eso hizo un corte en esos actings para ligarse de otra manera, tanto con su padre como con su novia, a la que todos estos avatares le impedía ubicarla a él como la elegida. Bien. Es en relación a esto que Lacan ubica el quién lo sabía. Toma la teoría de los conjuntos para ubicar algo de la relación entre el saber y la verdad. La teoría de los conjuntos hay elementos A, B, C y D, que son 4. La relación que los une es, por ejemplo, R. Cierra este conjunto, R, ¿no? Lo nombra el conjunto. En ese momento aparece algo nuevo. El acto de cerrar produce esa verdad. El saber, al crear un orden cerrado, establece un excedente que no lo preexiste. Este saber produce una verdad que lo excede. De esta manera, también articula el acto analítico y la experiencia de Pavlov. Primero toma la experiencia de Pavlov como una cuestión psicologizante, pero hacia el final de la clase empieza a ubicar algo de lo incalculable del acto de Pavlov, que él no había contado con eso anticipadamente. Él ubicó ahí el tema de que, ya que el perro vive en el mundo simbólico, es un animal doméstico, el haber asociado el perro, la campana, y no la comida, con su secreción gástrica, con sus ganas de comer, Lacan ubica ahí que ya el animal no, está en un mundo de los significantes, ¿no? Y que la necesidad está perdida. Y lo que él ubica ahí es que lo que Pavlov ignora es que él se nombra ahí como está producido por esa situación donde la trompeta, o el instrumento que da la campana para que el animal tenga la necesidad, el aviso de que tiene la comida, y no aparece la comida, solo el sonido de la trompeta, lo que Pavlov ignora es que para Lacan, este simple acto reflejo se transforma en otra cosa, donde el que va a ser nombrado como sujeto va a ser Pavlov para ese experimento. O sea, la trompeta dice algo de Pavlov que él ignoró respecto a el efecto que tuvo esto en el perro, que es que quedó desvinculado la comida en sí respecto a el acto de salivar y comer. A mí me pareció muy interesante esto porque le da una vuelta donde me parece que ahí establece una relación con el acto analítico en el sentido de algo de la ignorancia de lo que se produce, ¿no? Por parte del analista. Para esto voy a tomar 2 ejemplos. Yo sé que lo que voy a trabajar es un poco polémico, pero bueno, me parece que esto es lo que tenía ganas de producir, un poco de debate y de charla. Hay un analista que se llama Raban, que tiene un libro que es muy, muy valioso, que se llama Inventar lo Real. Él relata en uno de sus capítulos un ejemplo de una intervención que tuvo con un paciente, donde ante alguien que no paraba de tener escenas muy masoquistas y muy sufrientes con una mujer, le dice, le prohíbo que la vea, le prohíbo que la siga viendo.
Él mismo se sorprende de decirle eso, no había calculado decirle eso. Y entonces empieza a ubicar algo de la prohibición, el efecto de esa prohibición. Él dice, no se trataba de que él de calcular una respuesta, de que él la deje de ver porque yo le diga eso, sino que sentí el impulso de decirlo, y no quería seguir siendo espectador de una posición muy gozosa de este hombre respecto al vínculo con esta mujer, ¿no? Como que algo a él lo invitó a decirle, bueno, cortala, ¿no? Ya no quiero presenciar o escuchar esto. Cuando él se sorprende diciendo esto, empieza a trabajar el tema de los actos ilocutorios de Ducrot. Ya Austin había trabajado esto, habla de los actos ilocutorios, te prohíbo, prometo, juro, bueno, como es bastante extenso, pero bueno, les comento brevemente esto. Él dice que cuando Ducrot habla de este acto ilocutorio, dice que es un acto que cambia la posición de los sujetos que están participando de ese acto, que le da otro lugar al destinatario de este proferimiento, que el modo de decirlo cambia el estatuto de lo que escucha, y sobre todo de que hay una posibilidad de que algo del deseo aparezca tras esta cuestión gozosa de la que él dice haber sido tan espectador en el ejemplo de este paciente. Bueno, o sea que él dice, hay una posibilidad de pensar el paso del goce al deseo a partir de esta interpelación respecto al modo en que profiere esta prohibición. Bueno, y por último, voy a contarles, hay un analista inglés muy, a mí me encanta, se llama Masood Khan. Tiene un libro que se llama Locura y Soledad. Les voy a contar un ejemplo. Este hombre tiene una formación winnicottiana, y trabaja en un caso clínico que él llama cabeza hueca. Es un caso extenso, solo les voy a ir contando un poquito la historia de esta chica, 3 intervenciones de Masood Khan y un sueño. Una noche, el hombre vivía en Londres, una noche lo llama una colega y le dice, necesito que veas a una paciente. Él le dice, bueno, pero ¿cuándo? Hoy mismo, si no la interno. Entonces él acepta que vaya, le da un horario, ya muy tarde en la noche, va la chica al consultorio. Es una chica de 23 años que ya había tenido una internación de 1 año hacía unos años, y estaba atendida por esta analista que lo llama Masood Khan, que le dice que necesita la ayuda de su oreja, digamos, porque esta chica había destrozado su consultorio, ¿no? En un ataque de furia, ese día, esa tarde, había destrozado el consultorio de ella, ¿no? Bueno, había sobrepasado este límite, o la internaba o la veía algún otro profesional. Bueno, va la chica a verlo a Masood Khan, aparece en el consultorio, él comenta que le pareció que no se aparecía como lo violenta que ella había mostrado ser con la otra analista, y le dice, bueno, antes que nada nos vamos a saludar, y le extiende la mano, y ella un poco se rehúsa, hasta que él dice, bueno, dame la mano. Él le dice, apriéteme un poco la mano, ella dice que no, entonces él agarra y le aprieta fuerte la mano, ¿sí? Le aprieta muy fuerte la mano, y ella dice que le duele. Esta es la primera intervención que él hace, apretarle muy fuerte la mano, ¿sí? Este apretón de manos, que es una acción, digamos, tiene como consecuencia que ella queda como un poco
cuestionada en su omnipotencia, había roto el consultorio de la otra analista, y él le dice, bueno, como ella gritó, apareció también no sé, el mayordomo, el secretario, alguien que golpea y entra en el consultorio y le dice, pasó algo, y él, Masood Khan le dice a esta chica, mira, vos acá no me vas a romper el consultorio, ya ves que tengo más fuerza que vos, y además si haces quilombo, digamos, va a venir alguien que va a estar alerta por si hay algún problema entre nosotros. Esta es la primera intervención muy ¿no? directa de Masood Khan con esta chica. La otra cuestión es que le dice, bueno, ¿con quién viniste? Vine con mi mamá, anda a buscar a tu mamá, vamos a hablar un poquito los tres. Y ahí Masood Khan dice algo que para mí tiene un valor clínico que me acompaña siempre desde que conocí a este autor, que dice, esta actitud provocadora es una máscara que encubre su desamparo. Una máscara que encubre su desamparo. Llama a la madre, hablan los tres y le dice, lo primero que vamos a hacer, le pregunta a la madre desde cuándo la chica está así, qué es lo que hace durante la semana. La piba, la historia de la paciente era que era una familia muy culta y adinerada. El padre de esta chica había muerto cuando ella tenía 11 años y la madre reaccionó a esta muerte con una cosa maníaca. No paraba de invitar gente a la casa, no paraba de hacer fiestas y reuniones y nunca estaba solas con su hija y sus otros hijos ya eran grandes y se habían ido. Y esta piba no hacía nada, había estudiado estudió el secundario y después que terminó el secundario, a los 15 años había tenido, estando en el secundario, había empezado a tener dificultades para estudiar, como era muy buena alumna, había empezado a tener algunas cuestiones, terminó el secundario y no hacía nada, no trabajaba, no estudiaba, estaba todo el día haciendo nada. Entonces lo que le dice Masood Khan es que le va a armar una rutina, que va a tener que ir a verlo 5 veces por semana a él, y va a tener que tener un profesor todos los días de la semana en su casa para continuar sus estudios. No podía estar sin hacer nada y le organiza un poco la rutina. Y que a la mamá le dice también que no iba a poder seguir con ese estilo de vida, que ella tenía que cenar con su hija varias veces por semana, que no podía invitar gente todo el tiempo y dejarla tan en banda a su hija. Bueno, en este contexto, cita a la paciente en un segundo encuentro. La paciente llega con un tapado y él le dice, sáquese. En principio la madre y la chica aceptan esta propuesta de él y aceptan también, muy a regañadientes, algo que él indica, que es que la médica a la que esta chica llama calamidad, la paciente dice que la doctora que la atendía, la analista, que además era médica, la atendía antes que Masood Khan, la llamaba calamidad. Y Masood Khan dice calamidad como una proyección de su propia visión de sí misma, ¿no? Calamidad. Además de esta rutina que le dice que tiene que responder, le dice, si vos no seguís teniendo a calamidad como médica que te va a controlar si hay que medicar o no, yo no te atiendo. Aceptan estas condiciones, todo el tiempo Masood Khan sostiene que esto lo hace para, además de que confían que no puede, digamos, que tiene que tener una intervención activa respecto a estas cosas. Cuando él revisa sus notas también dice que él no sabía bien lo que estaba haciendo, pero que él apostaba a que había que regular un poco esta escena tan loca, porque para él era todo una cosa muy desbordada, muy sin límite, y apuesta que esto va a permitir armar alguna escena posible para que ella trabaje con él, haya condiciones de posibilidad. La piba va a verlo el lunes siguiente, o no sé qué día, y aparece con un tapado, y él le dice, hace calor acá, sáquese el tapado, y ella dice que no puede, porque está con el pijama. Bueno, y es acá
que tiene otra intervención. Y le dice, ella dice, no puedo sacarme el tapado, pero no es culpa mía. Ayer tuvimos familiares en casa todo el día, durante el almuerzo y la cena. Al final me enfurecí con mamá, me fui con el auto a medianoche y estuve dando vueltas hasta eso de las 7 de la mañana. Después me quedé dormida y mamá me despertó, así que no tuve tiempo para vestirme y lo único que tengo puesto es el camisón. La intervención de él es, le dije en un tono amable pero firme que por la vestimenta que llevaba había logrado sabotear cualquier posible trabajo que yo hubiese querido hacer con ella. Al menos que aceptara que mi espacio clínico era diferente de su dormitorio, yo no podía funcionar positivamente, de modo que lo mejor era interrumpir la sesión y al día siguiente debía venir vestida como es debido. Bueno, también llamó a la madre y le dijo que si no cambiaba su actitud y no cambiaba la costumbre de albergar tantos parientes en su casa, me vería obligado a ubicar a su hija en algún pensionado y también, si no, a llamar a la policía porque le dice a la madre que cuando había alguna situación donde la hija tuviera esta fuga, que lo llamara a él, porque él prefería que lo llame a él y él tratar de auxiliarse, por ejemplo, con alguna llamada a él, a la policía, y no que la detengan a la piba y la lleven a una comisaría o algo así. O sea, que indica algo a la madre también, alguna legalidad. Ahí es cuando él crea una condición de que ella diferencie ese espacio de su dormitorio del de su consultorio. Bueno, empieza a atenderla, y hay una tercera intervención que él hace, donde encuadra algo del vínculo que él empieza a tener con la paciente. Bueno, empieza a interpretarle algo de por qué ella está mal, le empieza a preguntar cosas de su historia, del duelo de su padre, y que responde de una manera loca a la falta de empatía de su madre con ella. Bueno, ante esta serie de intervenciones, ella trae un primer sueño. El sueño que trae es que había despertado sintiendo que estaba en mi consultorio, la paciente había despertado sintiendo que estaba en el consultorio. Esperen un segundo. Y que había dormido en el diván. Este era el sueño, ¿no? Entonces, él lo que ubica ahí es que hay un sueño ya transferencial, que ella responde frente a esta iniciativa de él de alojarla y de darle un lugar, con una respuesta que esta sí ya es del orden no de la acción y del desborde y del acting y de la locura, sino con una formación del inconsciente. ¿Sí? La idea que comenta a lo largo del texto, que hay muchas más vueltas, es que primero tuvo que armar una escena para que alguna posibilidad de encuentro analítico tuviera lugar. Y ella responde ante este encuadre con un sueño transferencial donde se despierta en el consultorio de Masud Khan. Bueno, hasta acá era lo que quería transmitirles. Me parece que todos los actos que este analista hace son acciones con la idea de enmarcar este desborde y permitirle que esta chica encuentre un lugar, ¿no? Un lugar que no tenía en su casa. Y la respuesta de ella fue alguna inscripción de que hay un lugar posible para ella. En el ámbito analítico. Y de ahí poder inscribir algo de la posibilidad de ella de reclamarlo en relación a su madre y a su familia y a su casa y en realidad un lugar en el otro, ¿no? Que le permita
estudiar, laburar. De hecho, después el relato continúa y ella encuentra una pasión por el psicoanálisis, encuentra una pareja. Bueno, el efecto del análisis fue bastante notorio. Así que bueno, un poco era esto lo que quería compartir con ustedes. Bueno, si les parece, entonces dejamos ya abierta la posibilidad de las intervenciones, ¿no? Organizamos un poquitito, a ver si tengo alguna manito levantada, vamos a mirar. Pueden... bueno, acá la tengo a Mariela, la tengo a Luz Aguilar, Graciela, Vanessa. Bueno, vamos a comenzar con Mariela. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por las puntuaciones. Estaba pensando en las preguntas que planteaba, por las puntuaciones y por el desarrollo, que excede la puntuación del seminario. Me interesaba esto que planteaba Laura de abrir la polémica y poder hablar sobre el acto, ¿no? Bueno, que planteaban ambas en realidad. Me parece que, bueno, que justamente por las preguntas de Laura, ¿no? Que el acto no se puede anticipar y que el acto es lo que nos sorprende en la clínica, ¿no? Y que no es lo mismo lo que se cree que se efectuó, sino que me parece que luego se va a saber de qué se trató en el tiempo de lectura de la clínica, porque cuando decimos que el analista es al menos 2, me parece que nos referimos a esto, ¿no? Que hay un tiempo de dirección de una cura y otro tiempo en el que se podrá hacer una lectura de lo que allí ocurrió, y me parece que es por los efectos que una intervención produce que podemos pensar que ahí hubo un acto, ¿no? Por el acto pensado es como este corte que produce un sujeto, generando una nueva forma, una nueva superficie, ¿no? Porque me parece que el acto es lo que se define por esta operación, digamos, que no tiene que ver con el movimiento, sino con la producción, ¿no? Muchas veces con un cambio de posición del analizante, y me parece que del lado del analista queda una ignorancia en un primer tiempo de eso que ahí ocurrió. Me parece, por ejemplo, en el caso que traía Laura de Masood Khan, yo no leería estas intervenciones como actos, sino como intervenciones organizadoras, ¿no? Que, intentando regular estas escenas desbordadas, y son, digamos, intervenciones que tienen una intencionalidad clara, mientras que el acto sorprende, ¿no? Porque no está sostenido en la persona del analista, sino que, por lo menos digo lo que leo de mi experiencia, ¿no? Que es que el analista es siendo llevado a esa intervención por el objeto que está ahí en juego, y que no tiene que ver con, digamos, es un objeto que tiene que ver con la fantasmática del analizante, y el analista se ve llevado a eso y sorprendido, y será en un segundo tiempo que podrá hacer lectura por los efectos que hubo, si los hubo, si no los hubo, digamos, eso pasará. Bueno, este era el comentario que quería hacer. Damos lugar a una vuelta y después comentan Perla y Laura. Bueno, sí. Le damos la palabra a Luz, después Graciela, Vanessa y Gustavo. Bueno, muchas gracias por lo que han aportado en relación a esta primera clase, y me quedo pensando varias cosas, siguiendo la línea también de lo que traía Mariela. Por un lado, el efecto après-coup del valor del acto analítico, y por otro lado, cómo la clínica con niños nos convoca a ciertos actos que lo podemos diferenciar de los actos regulatorios de Masood Khan en relación a esta paciente, pero son actos que, por lo que
mostraba la primera viñeta clínica, donde pone el pie en la puerta del baño y le agarra la mano a este chiquito, es como actos que convocan, tiene valor de acto, algo que implica el cuerpo del analista en la clínica con niños, porque muchas veces la intervención ahí no es solo con palabras, sino que implica algo del cuerpo y algo de poner el límite, que muchas veces nos hemos visto convocados. Masood Khan no solo fue discípulo de Winnicott, sino que tenemos acceso a Winnicott a lo largo de los tiempos gracias a Masood Khan, porque Winnicott nunca publicó nada, sino que fue Masood Khan el que fue el encargado de hacer que todas las conferencias que daba Winnicott, al estilo de Lacan, Winnicott no escribía libros, ni siquiera eso como escrito, sino que todos son lo que recogió Masood Khan de todas las conferencias que dio Winnicott, y por eso tenemos acceso a él. Y fue muy criticado en la sociedad psicoanalítica por sus actos, justamente. Fue muy cuestionado. Coincido en que los actos que plantea en esta paciente en cabeza hueca son actos regulatorios, ¿no? Regulatorios en relación a los desbordes, como que van poniendo un límite para poder empezar a posteriori a pensar en la emergencia de un sujeto, ¿no? Como cuando aparece ese sueño, donde la chica sueña que está en el consultorio del analista, porque hasta ahí lo único que había eran desbordes, ¿no? Así que bueno, me parece muy interesante esto de pensar a precu el valor del acto y cómo esto tiene que ver con el concepto de transferencia como formando parte del inconsciente, ¿no? Y esto de que somos al menos dos, y qué pasa en la clínica con niños, qué valor de acto le damos a las intervenciones que muchas veces tienen que ver con poner el cuerpo. No sé cómo lo piensan. Bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Graciela Berraute. Sí, buen día y muchas gracias a las dos expositoras. Realmente muy interesante lo que trajeron. Y no sé, se me ocurría que por lo que iban produciendo en los relatos, ¿no? Como que gran parte de lo que está en manos de la función analítica, digamos, es crear una suerte de dimensión significante que puede ser, en principio, sostenida en la transferencia desde ya, digamos, crear las condiciones de que se produzca transferencia, crear un marco de legalidad, es otra, ¿no? Que me parece que lo que yo entiendo como dimensión significante es eso donde algo puede advenir, donde el acto puede advenir, o uno dice, bueno, el sujeto puede advenir eso que no estaba antes, ¿no? Y acá es la última interrogación de la clase esta, ¿qué había antes? ¿Qué había antes, ¿no? De que se produzca una intervención, una interpretación? Y lo que se me ocurría, es una idea ahora nomás, ¿no? Como que lo que había antes no es que no había nada, estaba, pero no estaba en una dimensión significante. Así que bueno, no sé, por ahora para ir comenzando, y gracias de nuevo. Bueno, continuamos con Vanessa, Gustavo, después Osvaldo y después Celia. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, primero muchísimas gracias, Perla y Laura, muy interesante la puntuación. Bueno, muy agradecida por la clínica, ¿sí? Que siempre nos sitúa bien en relación a las cuestiones que queremos abordar, me interesa mucho eso.
Me preguntaba un poco, de alguna manera, estamos abriendo el seminario del acto, digamos, ¿no? Si es homologable el acto analítico a lo que podemos llamar intervención en lo real, e inclusive, como Mariela lo nombró, intervención reguladora, digamos, ¿no? Me parece que es interesante ese planteo, sospecho que hay una diferencia, pero bueno, espero que la podamos desarrollar. Entonces me preguntaba si, por un lado, estos ejemplos no tienen más que ver con intervenciones reguladoras muchas, y eventualmente alguna intervención en lo real, si eso es un acto analítico, ¿sí? Si podemos hablar de cuándo se produce un acto analítico, aunque la intervención en lo real produzca un efecto, como acá, digamos, ¿no? Y la reguladora también puede producir un efecto, si a eso lo vamos a llamar igual acto analítico. Me preguntaba un poco, quizás para ir respondiendo ahora, o para empezar a dejar planteadas las preguntas que se irán respondiendo, o nos harán más preguntas a lo largo del seminario, digamos, ¿no? Y también tomo, Laura, vos dijiste polémico, un tema polémico. Y bueno, no sé si polémico a mí me hizo pensar delicado, ¿sí? Porque, bueno, hay algunas, intervenciones que uno dice, entiendo que lo que decía Luz, que fue muy, muy cuestionado, este analista inglés, como qué delicado, digamos, ¿sí? Por otro lado, bueno, algunas de esas intervenciones, donde la intervención tiene que ver con el analista entramado en la transferencia, formando parte de, y donde hay una cuestión donde uno dice, bueno, esa es la neurosis del analista. Siempre recuerdo a Margaret Little, recordaremos todos, cuando después de ver todos los pacientes llegaban y le decían, qué lindo tu consultorio, qué esto tu consultorio, me importa un bledo lo que pensás de mi consultorio. Bueno, eso me parece que queda más del lado de, bueno, una cuestión de ella como persona, digámoslo así, que de una intervención, ¿no? Como qué delicado. Bueno, todos sabemos que en relación a las intervenciones en lo real, tan necesarias en un análisis para que se produzca en algún momento el acto analítico, digamos, también, bueno, todos sabemos que bueno, puede ser un asunto delicado, complicado, ¿no? Bueno, no sé si es claro. Gracias. Continúa Gustavo. Hola, ¿qué tal? Bueno, buen día también. Bueno, también valoro mucho las puntuaciones de Perla y de Laura, sobre todo porque me parece que fueron muy cuidadosas, ¿sí? Como que bueno, y muy clínicas, ¿sí? Fue una puntuación muy cuidada y muy clínica, y eso me gustó mucho. También me interesaría intervenir en esto de la polémica de a qué llamamos acto analítico, ¿no? Y creo que sí plantea un problema con respecto a la temporalidad. Esta pregunta que se hace Lacan, ¿no? Y que tomaba Graciela, ¿qué había antes? Entonces, me parece que en la praxis psicoanalítica el antes se funda después, ¿no? Es después que uno puede decir el antes era esto, pero no antes, sino después. Por otro lado, me parece que tenemos que discutir bastante esta cuestión de que cuando se dice que, por ejemplo, el acto analítico no se puede establecer antes, sino después. Me parece que introduce una complicación complicada eso. Porque si hay algo que puede determinarse antes o después, eso no tiene que ver con el acto analítico. Para mí,
no tiene nada que ver con el acto analítico. En todo caso, podemos decir que cualquier intervención dentro de lo que Lacan llama los instrumentos de la función, cualquier intervención en lo imaginario, simbólico o real, no puede anticiparse por los efectos. Pero el acto analítico es otra cosa. Me parece que es completamente otra cosa. Y que tiene que ver, me parece, con una subversión del sujeto con respecto al saber. Una subversión del sujeto con respecto al saber. Y que esa subversión del sujeto con respecto al saber es no una, ni dos, ni tres intervenciones, sino una serie de intervenciones a lo largo a veces de muchos años de trabajo analítico, a veces de varios análisis. Entonces ahí se produce eso que podemos llamar que hubo acto analítico si hubo esa subversión de la relación del sujeto con el saber. Y me parece además que eso tiene que ver con el analista, en el sentido de cómo de un analizante se produce un analista. Como que no es entre el sujeto y el analista, sino el sujeto y el analista, pero como términos lógicos, como un sujeto termina ocupando el lugar analista, aunque no se dedique a eso, aunque no ejerza la profesión, ¿sí? Pero cómo se produce esa subversión de saber que lo termina ubicando como analista, ¿sí? De hecho, bueno, justamente este seminario está articulado a la cuestión de la proposición de 9 de octubre y del pase. Y bueno, esto Graciela tiene mucha experiencia en esto. Los jurados de pase, yo he intervenido como pasador, no como pasante, sino como el que recibió el testimonio en más de una ocasión. Y el trabajo, que es inmenso el trabajo que se produce ahí, y lleva bastante tiempo. Y uno dice, bueno, entonces no hay posibilidad de definir el acto analítico con una sola intervención, sino que hay que detenerse en todas las intervenciones de un análisis para verificar si hubo o no acto analítico. Entonces, me parece importante esto, no confundir, bueno, decía Vanessa esto, la intervención, aunque sea la intervención en lo real, ¿no? O estas intervenciones que ustedes subrayaron muy valiosas, ¿no? Como acariciar una mano, o como subrayar la insignificante indiferencia, son sin duda importantísimos, y es lo que un analista hace, pero el acto analítico es completamente otra cosa. Eso, gracias. Bueno, le damos la palabra, bueno, Osvaldo, después yo quería comentar algo, Celia y Mariana López. Hola. Bueno, desde ya agradezco muchísimo la puntuación que han hecho y sobre todo esta cuestión que estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Gustavo, en el sentido de ese vuelco clínico que le han dado, que nos hace pensar decididamente, y que por ahí también este acto que por ahí podemos llegar a hacer hoy, puede ser puede ponerse como guirnalda o como rosario en nuestros propios actos, ¿no? Es decir, ahora, ustedes entenderán, yo no puedo dejar de plantear cuestiones que a mí me mueven bastante, en el sentido de algunos antecedentes que se pueden plantear acerca de esta cuestión del acto. En ese sentido hay dos palabras que quisiera plantear, que las trae Heidegger, por supuesto, no para el psicoanálisis, pero sí para lo que es un pensar que sí puede abrir, a una cuestión psicoanalítica. Las dos palabras que trae, una es Ereignis, que es el acto en sí, digamos, para Heidegger. El Ereignis es el advenimiento apropiador, como se ha traducido, digamos. Es algo que tiene que ver
con esa otra palabra que también tiene que ver con la amiga esta, con la estofa anterior, que es el salto, el Einsprung. Es decir, estas dos palabras, que justamente creo que hay que rescatarlas porque son palabras, es decir, entran dentro de lo lenguajero que es uno, y en ese sentido, este salto y este acontecimiento, este advenimiento apropiador, que uno lo puede llevar al nivel general, por ejemplo, el famoso acto de César, de Julio César, cuando cruza el Rubicón. Es decir, son todas cuestiones que tienen que ver con que se produce algo que antes no lo había. Esta es la definición general de todo acto. Es decir, antes no había eso que ahora, y lo digo yo ahora, en un nuevo carril, con efectivamente una subversión en un saber significante, se pasa a otro carril. Y esto me parece que es algo importante de tener en cuenta. Este pasaje de carril de un camino significante a otro, bueno, no es más que la metáfora. Es decir, hay que encontrar esta cuestión en el sentido de ese sustituir un significante por otro, pero eso implicando que ya se ha metido el sujeto en un andar absolutamente diferente al que antes traía. Desde luego que esto se mide en el a posteriori. Hay un ser ahí siendo, hay una cuestión temporal en la cuestión. Pero es importante este cambio. Y en ese sentido me parece importante ubicar la cuestión de la metáfora. Celia. Celia Roca. Celia. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí. Bueno, gracias Perla y Laura. Como siempre se abren cantidades de cuestiones muy interesantes. Yo voy a tomar algunas porque el tiempo es acotado. Primero quería tomar esto que introdujo Graciela, ¿no? En relación a lo que Lacan introduce al final de esta clase cuando se pregunta sobre ese saber antes, ¿no? Dice, este saber está ya ahí esperándonos antes que nosotros lo hiciéramos surgir, refiriéndose al acto en el análisis, ¿no? Y me parecía muy interesante, sobre todo pensando que lo que Perla y Laura trajeron de la clínica tiene que ver con cierta cuestión, la voy a llamar así, preliminar, ¿no? Intervenciones, llamémoslo así, del analista que dan lugar a que algo de la transferencia y del análisis pueda tener lugar. Y me parecía interesante porque eso que llamamos preliminar, tomando un término que introduce Lacan, me preguntaba si en realidad solo puede plantearse que habrá sido preliminar siempre y cuando se instale algo del orden de un análisis, del orden de la transferencia, que también solo podemos ubicarlo como preliminar a pre-CUP, ¿no? Una vez que se instala, si no, no ha sido preliminar, no ha sido. Eso por un lado para volver un poco a los casos que trajeron, ¿no? Y otra cuestión que me interesa particularmente es y que quiero introducir esa cuestión para el debate, que es la cuestión del decir, del hablar, lo digo en el sentido más llano, de la acción y del acto. Porque a veces tendemos a contraponer
el decir, el hablar, a la acción. Y en realidad, hablar, decir, es una acción. No digo un acto, digo una acción también, como otras acciones. No hay una contraposición ahí. En todo caso, la cuestión es la interrogación sobre el acto. Es más, cuando hablamos, generalmente son acciones. El acto es algo más bien excepcional. Y esta es la pregunta, bueno, no solo del acto, y acá en el acto analítico, puntualmente, ¿no? Entonces me interesaba marcar esa cuestión, porque las intervenciones que llamamos en acto, digamos, que son referidas a la acción, no implican que no sean intervenciones dichas, digamos. No pongo la diferencia, eso quiero ubicar, entre acción y decir, sino esa es de un lado y por el otro lado la interrogación sobre el acto. Bueno, dejo esa cuestión para conversar. Gracias. Bueno, continúa Mariana López. Perdón, Mariela, ¿vos querés intervenir de nuevo? Porque tengo la manito levantada. Ok. Después de Mariana, por ahí voy a intervenir porque no me puedo levantar la mano, y después Mariela nuevamente. Mariana. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, muchísimas gracias a Laura y a Perla. Me quedé pensando en qué diferencia habría entre el efecto sujeto y el acto analítico, ¿no? Eso es por un lado, porque el acto, no sé, se me ocurre que es algo creador, ¿no? Algo que no existía y que después se da una existencia, algo que no había y después de que hay, digamos, ¿no? De un acto creador, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Y por el otro, sí, estos analistas, tanto Perla como Mazzucán, o sea, si cumplieron como la función paterna, ¿no? En ese punto de prohibir el goce incestuoso, ¿no? De alguna manera. Bueno, y esto de, el analista creo que está como advertido en algún punto, diferente a las otras psicoterapias, que no es la unión de pensamiento y acción, sino que apostamos a los significantes, ¿no? Estas intervenciones reguladoras u organizadoras es un apostar a que en algún momento haya palabra o formaciones de lo inconsciente, ¿no? El analista está advertido de eso, cosa que en las psicoterapias no, ¿no? Como que ahí veo una gran diferencia. Bueno, les agradezco muchísimo. Bueno, voy a intervenir un poco, después le doy la palabra, les cuento, tenemos a Mariela, Patricia Mariscotti, Graciela Berraute, y Celia, ¿vos querés intervenir de nuevo o no? Bueno, en principio yo también me quedé realmente muy conmovida por esta idea de aportar estos materiales clínicos que realmente son tan interesantes, porque justamente me parece que en esta línea, ¿no? Esta cuestión, digamos, de esto que se produce como invención y que logra producir un pasaje, ¿no? Esto que decía Gustavo respecto de que algo pasa, ¿no? Algo se pasa, algo se transforma, necesariamente hay un decir que además rectifica una posición de goce, ¿no? Donde de repente no es lo mismo esta cuestión de presentarse en pijama a la sesión del analista que soñar que se duerme en el diván, ¿no? Allí hay una cuestión donde claramente hay un pasaje, hay una cuestión entre un hacer y la posibilidad de estar conmovido por una formación del inconsciente, donde entonces el sujeto, de alguna manera,
puede quedar advertido de cierta implicación de él en esto que le pasa, ¿no? En ese sentido es como si por ahí el estatuto del acto tuviera que ver con esta posibilidad de quedar concernido en esto que acontece, ¿no? No es lo mismo, insisto, un sueño que un hacer, una simple... Que eso es muy claro en el caso de las viñetas de Perla, ¿no? Este tema del tener que salir corriendo para poder establecer una separación, un corte con este decir abrumador de este padre, y esta posibilidad, digamos, de que alguien le pueda proponer, digamos, un lugar donde poder pensarse como diferente del padre sin tener que salir corriendo, ¿no? Es decir, hay algo, digo yo, porque me parece que nos enseña mucho respecto de cómo el estatuto del psicoanálisis tiene que ver con esta posibilidad del saber en el lugar de la verdad, ¿no? Y como que la dimensión del acto no es sin esto, ¿no? Bueno, le doy la palabra Mariela, querías volver a intervenir. Patricia, que no intervino, después Mariela y Graciela, si les parece bien. Y Celia nuevamente, perfecto, pero hacemos este orden. Patricia, Mariela, Graciela y Celia. Bueno, Patricia. gracias. No, la verdad que es muy interesante todo esto y traer casos clínicos creo que nos ayuda. Así todo yo también acompañando las intervenciones, que también dijo algo Gustavo, que me parecía que yo lo venía pensando a medida que daban el caso, es que no es lo mismo en todo caso la castración o esto que uno se encuentra en cada sesión con la cuestión de una legalidad que de alguna manera pone un coto al goce, y esto que habíamos visto justamente con Mónica cuando estudiamos el tema del número de oro, ¿no? Lo inconmensurable del número de oro, y ella había traído esa vez esto de la repetición, ¿no? De como que en realidad, justamente porque es inconmensurable el número de oro, es que siempre repetimos, ¿no? Repetimos, esto que se daría en la transferencia, y que cada vez ahí en el análisis uno se encuentra con la castración. Pero bueno, por lo que veníamos viendo, solo en un momento, y no se sabe cuándo se sucede, se produce un salto, ¿no? Y que eso tendría que ver con la verdad del inconsciente. Entonces, claro, la importancia de la repetición, ¿no? Que es algo que para mí, entonces, el acto, ¿en qué dimensión estaría, no? Esta dimensión del significante de la verdad, solo, claro, a posteriori supongo tras la repetición, que puede ser infinita o muy, muy larga, digamos, en un análisis, ¿no? Pero bueno, son todas cuestiones que me estoy preguntando, así que bueno, gracias. Sí, Graciela. Marité, ¿no estaba yo después de...? Perdón, Mariela. Sí, me quedaba pensando en esto que decía Mariana recién, justamente que el acto no se define por el movimiento, ¿no? Como ella decía, sino por la producción. Me parece que es algo que tiene que ver con el corte en una superficie que crea algo nuevo, que crea una nueva forma. Y pensaba que así como el acto suele confundirse con la acción, imaginariamente, ¿no? Aparece el acto como del lado de la acción, que no lo es. La intervención en lo real, que mencionaba Vanessa, me parece que también es un tema que podría llevarnos a una reunión, porque muchas veces yo escucho que la intervención en lo real aparece como una intervención de algo en la realidad, ¿no?
cuando no tiene nada que, entiendo yo que no tiene nada que ver con esto, sino que sabremos que una intervención fue una intervención en lo real cuando hay un cambio en la modalidad gozante del analizante. Esto es algo que leeremos a posteriori. La intervención en lo real no es en la realidad hacer algo concreto. Muchas veces escuchamos este deslizamiento, ¿no? Fue una intervención en lo real. Cuando se trata de algo que se hizo ahí en la realidad, en la escena del consultorio, ¿no? Entonces me parece que son puntos nodales de la clínica para que podamos poner en discusión y trabajar, ¿no? Bueno, gracias. Voy a plantear una cuestión. Nos quedan 7 minutos. Está Graciela, Celia y Gustavo, y quería también preguntarles a las expositoras si querían cerrar o querían comentar algo ahora. Si no, bueno, hacemos intervenciones acotadas para que... Sí, Laura. No, yo solo quería agradecerles por todos los aportes que están haciendo y me parece que da para mucho más y lo podemos retomar a lo largo de las clases sobre el seminario. La idea de traer estas intervenciones reguladoras era justamente para proponer un debate respecto al acto analítico, no porque yo creyera que ese es un acto analítico. Sí me parece que... no sé, a lo largo de tantos años que trabajo, recuerdo muchas veces situaciones donde hasta me emocioné con el efecto incalculado de algunas intervenciones que tuve, no necesariamente que tenga que ser el pase de un analista, de un analizante analista. O sea, yo creo que hay intervenciones como esta que pasó con este paciente, que realmente fue un antes y un después, y ese significante que se incorporó, que estaba y no estaba, creo que el acto es la lectura del acto, produce un sujeto que una vez que se ubica desaparece, es un corte, es un salto, tomando lo que dijo Osvaldo, es un acto creativo, y el sujeto ya no es igual a antes de ese saber que adviene como una verdad inaprehensible, pero que transforma su vida, de hecho lo lleva a algo que también hay para discutir, que diferencia el acto de la decisión. ¿Sí? El tipo antes quería decidir y no podía, y esto lo interrogó de una manera que no hubo cálculo, un salto. El pibe se le impuso algo que antes no estaba. Entonces yo creo firmemente en que lo que uno hace, y esto siempre lo dijo Irene Friedenthal, que fue una de mis maestras, siempre que uno atiende, y lo dijo Lacan, lo único que uno sabe es que hay el inconsciente. Y todo lo que uno pueda promover de que el sujeto aparezca sin cálculo, obviamente, pero con la fe que uno tiene, y digo no religiosa, pero sí con la convicción que uno tiene de que hay inconsciente, actos no son solo después de mucho tiempo y terminado un análisis, a mí me parece que es mucho más humilde mi apreciación de que estas intervenciones que logran que alguien escuche algo que se produzca ahí y lo produzca y cambie de un golpe de timón a su vida porque puede enfocar y abrir otra línea asociativa y otra línea de decisiones respecto a su vida, no calculadas ni del saber voluntario, ese salto a mí me parece que es emocionante, es valioso y es para lo que yo trabajo, digamos. Sí, confío. Yo acuerdo con Laura porque bueno, trabajamos mucho esta clase, la trabajamos juntas y si hay algo que podría agregar a lo que dice Laura respecto de las intervenciones reguladoras o intervenciones en lo real, que me parece que la diferencia con la realidad es que lo que uno puede leer de este paciente es el goce y cómo estas intervenciones acotan goce, y no es acariciar una manito, porque si ustedes, las intervenciones en lo real o acotando
ustedes ven que hay todo un montaje de escena, donde lo de la manito es mínimo, es la diferenciación, el poder trabajar con él para que se pueda separar de su papá, para que se pueda diferenciar. Y es cierto, Luz, que uno pone el cuerpo con niños, pero lo pone no solamente pone cuerpo ahí, ¿no? Sino, bueno, cómo uno va articulando y cómo va prestando ese cuerpo a esas impulsiones. Nada, esto. Por ahí podemos seguirlo hablando, porque a mí me parece interesantísimo lo que es una intervención en lo real, porque es lo que nos permite acotar goce, y que son otro tipo de problemáticas donde el paciente se muestra de otra manera. Aquí se muestra con impulsiones, con irrupciones, y es la lectura que uno puede ir haciendo de esto, y como esto lo va acotando, y esto produce efecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos, ya les digo, tenemos 4 personas y tenemos 2 minutos. Bueno, nos extendemos un ratito, si estamos todos de acuerdo, les pido, digamos, cierta reducción en así podemos escucharlos a todos. Bueno, Graciela. Sí, respecto a la intervención en lo real, que efectivamente es para hablar mucho, pero mínimamente me parece que de lo que se trata es de la intervención en lo real del síntoma. Sería eso, más allá del desciframiento del síntoma, poder tocar ese punto de real, digamos, que esté ahí en la estructuración del síntoma, ¿no? Y la otra cosa respecto a la pregunta de Mariana sobre el sujeto, sobre el advenimiento del sujeto o el advenimiento del acto, lo que puedo entender es que el sujeto es supuesto desde el deseo del analista, hay una suposición de sujeto, mientras que el acto no es supuesto. El acto adviene o no adviene. Bueno, gracias. Gracias, Graciela. Celia, Gustavo, Ingrid. Sí, breve, porque pedí nuevamente intervenir porque me quedé tratando de pensar en una suerte de paradoja en relación al acto, que por un lado sabemos, como se dijo hoy, que el acto es creador, que introduce algo nuevo, en ese caso otro sujeto, pero bueno. Y por otro lado, esto que había tomado de Lacan del final del seminario, que este saber en relación al acto ya está ahí esperándonos, ¿no? Hay como una paradoja ahí entre lo nuevo, lo inédito, y por otro lado que ese saber ya estaba. Y me recordó algo que Freud trae de su clínica, seguramente ustedes también lo recordarán, cuando él comenta que muchas veces ante una intervención, una interpretación, el paciente sorprendido le dice, pero eso yo ya lo sabía, lo supe siempre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Me parece que justamente lo que aparece ahí es que ese saber cambia de lugar, ese saber va al lugar de la verdad, ¿no? Que es lo que introduce el discurso del analista, ¿no? Y me parece que ahí esto, de algún modo, reduce algo de esa paradoja, para decirlo así, ¿no? Ese cambio de lugar en el discurso que introduce un nuevo sujeto. Bueno, quería eso traer, que me quedé pensando. Gracias. Gracias, Celia. Gustavo. Sí, prefiero que hable Ingrid primero, hablo yo después, porque Ingrid no habló todavía. Ok, gracias. Ingrid. Gracias. Retomando esto que decía Mariela y Celia, de la confusión que se produce a veces con la intervención en lo real y la realidad, y la palabra o la acción, y el caso que presentó Perla, del acariciar la manito, quedó como sin decir o poner acento en esto que hizo Perla, que fue nombrar al nene.
y diferenciarlo del papá. La cuestión de la fuerza o del peso de la palabra y del nombre. Eso, nada más. Gracias. Gustavo. Sí, no, me dieron ganas de terminar más bien con una pregunta, dejarla abierta para próximas veces. Insisto en que me parece que Lacan en este seminario habla del acto psicoanalítico como el pasaje de analizante a analista, y que en todo caso eso no desvaloriza ni le quita mérito a los actos que el analista pueda hacer y que le van cambiando la vida al sujeto. ¿Sí? Porque nosotros no hacemos analistas, nosotros ayudamos a sujetos. Y hay una serie de actos que tienen el valor de acto. Pero el acto psicoanalítico, insisto, es otra cosa. Y lo que pensaba como pregunta es, ¿por qué será que a los analistas en general el acto psicoanalítico se nos desliza al acto heroico, al acto épico, cuando me parece más bien que el acto psicoanalítico está más del lado del acto fallido e incluso de la boludez? Gracias. Bueno, ¿quieren comentar algo? Muy buena pregunta. Después está el elogio de la boludez, mucho más adelante, Claro. Gustavo, ¿no? En la Después sigue enseñanza con de eso. Lacan, por algo aparece después, sobre todo en el 21 está. Pero bueno, Laura y Perla querían comentar algo para terminar de... No, yo agradecerles la escucha tan atenta y sí, es polémico porque uno no sabe cómo terminar de definir esto. Perla y yo queríamos traer más las inquietudes que una respuesta y abrir el debate, que es inaugural para la lectura del seminario, ¿no? Eso, gracias. Sí, yo también quiero agradecer la escucha, la presencia y la participación, por sobre todas las cosas. Bueno, y seguiremos Bueno, en nombre pensando juntos. Bueno, muchas gracias, la verdad que ha sido muy rico y muy interesante. Así que bueno, en nombre de La Cosa Freudiana vamos a cerrar la actividad y los esperamos el lunes que viene, es feriado, así que nos vamos a encontrar recién el cuarto, con ya la clase del seminario de topología y la próxima clase del seminario del acto. Y este sábado, Marite, sábado hay reunión. Bueno, sí, sí. Esto es en el ciclo de los lunes. Con respecto al ciclo de los sábados, vamos a tener actividad, sí, este tercer sábado, que no es feriado, porque el feriado es el lunes. Así que quedan todos invitados a lo que sería el ciclo de psicoanálisis con niños, donde vamos a tener un tema que va a presentar Laura Rosenberg. Así que quedan todos invitados el sábado a las 10. Quería agregar que es un ciclo en el que va a estar una doctora especialista en reproducción asistida, que es un lujo de persona, se llama Laura Kansepolsky. Los que puedan estar, realmente vale mucho la pena que escuchen lo que ella puede contarnos de su clínica, y bueno, yo trabajaré algunas cuestiones, pero va a ser una charla compartida con ella, y ella es nuestra invitada. Y el título será Fertilización Asistida y Filiación. Familia, el sábado a las 10, porque estaban preguntando el horario. Sí, el sábado digo, a partir de las 10. Es de 10 a 12. De 10 a 12. De 10 a 12, así que la próxima actividad es este sábado, y después continuamos el cuarto lunes con el seminario del acto. Bueno, muchas gracias a todos y nos encontramos la próxima. Un aplauso. Muy bueno, muchas gracias. Excelente. Muito bom, muito obrigada. Bom dia, muito obrigada. Buen día. Muito bom trabalho. Gracias. Gracias, Antonia. Gracias, Laura. La verdad es que ahora quedé como con muchas preguntas. Así que preguntas que respuestas. Estoy pensando cosas.
Gracias. Me encanta cómo Muy se empezó bueno. cómo está empezando este nuevo seminario. Sí, la verdad que sí. Muy, muy polémico todo, Sí, mucha muy bueno. discusión, mucho aporte, mucha, Y bueno, pero nada. eso es lo fecundo, Eso es lo ¿no? fecundo. Tal cual. Y mucha Claro. valentía de traer los casos, ¿no? Pero bueno. Sí. Además, como Lacan va construyendo el concepto, ¿no? Con idas y vueltas en esta, en esta banda de Moebius. Me parece muy interesante porque cada párrafo, digamos, vuelve y retoma y vuelve a agrega otro poquito más y todo lo que se produce entre nosotros, las preguntas que va abriendo. Sí. Muy bueno, muy bueno. Estoy chocha con este seminario. Sí, y lo complejo de ir tomando frase por frase, ¿no? Es decir, ir haciendo lo propio, porque en realidad, es decir, a mí lo que me pasó en esta clase es esa, que quizás es bastante inaugural para mí, ¿no? Pero es trabajar cada frase, ir viendo, irla relacionando, y bueno, eso es lo que me gustó, y la verdad que trabajé un montón con Laura y fue muy lindo. Para mí también. Sí, Se ha formado se una notó. pareja. Sí. Bueno, si les parece salimos entonces, cierro la reunión. Sí, gracias. Bueno, hasta luego, chao. Chao.